Pues tuve ocasión de conocer un oficio de la Guardia Civil. La verdad es que de lo poquito que he visto, aún no he tenido tiempo porque pues hasta el fin de semana no me pude hacer con ello. Y luego pues tenía que preparar la declaración. Luego me dediqué a preparar la documentación. Un operativo que la Guardia Civil puso en marcha para interceptar una comunicación que iba dirigida a mi persona. Para lo cual se estableció un operativo para hacerse con ese sobre, abrirlo, mirar la documentación que contenía y después pues dejar que el mensajero... Se acabó lo de ser ciudadano central. Pues se le siguió hasta mi domicilio. Se acabó lo de ser un referente de comportamiento civil. Se tomaron fotografías del acceso al domicilio. Que se vayan preparando, porque a partir de ahora, Posteriormente, nuevas fotografías a partir de este momento, con el mensajero sin el sobre, sin la documentación, pueden empezar a considerarme sino que la unidad de seguimiento de la Guardia Civil, un fuera de la ley. esperando que yo saliera, fotografiarme, tomar nota de mi vehículo, de los datos de mi vehículo, consultar en las fuentes de datos la titularidad de mi vehículo. Vaya rollo, vaya cuento macabeo, vaya cuentista, el flautista de Hamelin. Mira, la retórica de José Luis Ábalos, una retórica de spaghetti western, llena de silencios dramáticos y miradas, momentos de suspense. Y sobre todo se parece a nivel visual, si visualizamos lo que él cuenta, al juego de las cajas chinas, ¿no? Que van metiéndote en cada caja, no sabes lo que te vas encontrando, pero que cada caja tiene otra caja. Es lo que se llama el lenguaje narrativo por hipertexto, ¿no? Por pantalla, el lenguaje que ha convertido en adictivos a muchísimos juegos de plataforma desde los años 80, que cuando completabas una pantalla te salía otra, y otra, y otra, y tú con ganas de saber, y más, y más, y más, y con labia y lengua para cantar en el sentido de, obviamente, soltar ese rollo que acabas de escuchar por parte de un cuentista profesional como es José Luis Ábalos. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar algo realmente dramático que es para nosotros la sensación de impunidad de este hombre. Vamos a hacer un análisis psicológico realmente de cuál es su situación y al final acabaremos con algo que es una simulación de cómo yo visualizaría una conversación con él en una sesión como psicólogo coach con una persona que tiene estas características y que su modus operandi, su forma de actuar, no solo hace daño a terceros, sino que le acorrala cada vez más. Y a lo único que le lleva es a incrementar una y otra vez sus formas represivas para tratar de controlar un relato que ya no está dentro de sus posibilidades controlar. Quédate conmigo porque este vídeo puede darte una información bastante importante sobre José Luis Ábalos, sobre cómo nos engañan este tipo de personas y sobre cómo tenemos que actuar para no caer víctimas nosotros mismos de estos cuentos. Porque a los psicólogos también nos pasa que estamos en sesión con alguien, sobre todo en tema de coaching, cuando no hacemos, porque el coaching no implica un diagnóstico de personalidad y vamos ayudando a una persona a nivel de habilidades para incrementar una serie de habilidades, pero nos cuenta cosas, nos cuenta otra cosa y conforme vamos conociéndola, nos estamos dando cuenta que el tipo es capaz de mentirle incluso a su propio médico o al psicólogo, en ese sentido, ¿no? Y la verdad que cuando surgen estas situaciones y ya como psicólogos crees que el caso no puede avanzar porque esa persona está en una situación realmente de bucle, es decir, lo único que hace es autovalidarse a sí mismo con los cuentos que saca adelante y el resto no le importa, pues entonces poco le puede ayudar. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto y además te pondré más cositas. Venga, vamos con el vídeo. Hay un hecho muy grave para la democracia, muy grave para el Estado de Derecho. Y es una investigación al margen de una autorización judicial, porque todo esto que les cuento podría ser legal si hubiera, por mi parte, un consentimiento. Sería legal esto si por su parte hubiera un consentimiento. ¿Qué mierda es esto? Es decir, ¿tú te imaginas a una unidad antidroga
¿no? Que está investigando a una trama criminal de droga y le va a pedir consentimiento a lo que está investigando. ¿Te das cuenta de cómo está tratando de tergiversar la realidad? Si es una investigación, y además se encuentran a un político, más secreta aún tiene que ser esa investigación, si dentro de esa investigación hay un político. Hombre, y tú me dirás, pero claro que Ábalos, pero no estaba en una investigación antidroga. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No estaba en una investigación antidroga? ¿Ábalos? ¿Recibiendo a una narcodictadora? ¿Recibiendo a la representante de un régimen dictatorial, una narcodictadura como Venezuela, y descargando material? ¿Y desapareciendo cintas de vídeos? ¿No es la cosa como para mantener lo más secreta posible la investigación? No, espera que te avise, ¿no? O una autorización para la apertura de esa documentación, que no la hubo, obviamente, o bien porque estuviera cubierto por un mandato del juez, o incluso... No estuviera por un mandato del juez. ¿Es que no tenían mandato del juez para investigar? ¿O es que necesitaban un mandato del juez para investigar ese detalle? Es decir, que el juez debería estar pendiente en todo momento para autorizar cada movimiento. Hemos encontrado un sobre, juez, ¿podemos abrirlo? Juez, nos hemos encontrado en una nave de un puerto y nos han llevado aquí. Tenemos que entrar. Juez, ¿nos da permiso para entrar? Juez, ¿nos das permiso para esto? Juez, ¿nos das...? Es decir, burocratizar la investigación. Claro que esta gente habrá tenido permiso del juez para investigar, punto. Investigar con, claramente, un amplio margen de actuaciones incluidas en esa investigación. Pero no, José Luis Ábalos nos quiere meter en ese juego de cajas chinas, donde pues al final nos perdemos en esa confusión, haciéndonos creer que esa investigación no tenía el mandato del juez. La posibilidad de que se convalidara posteriormente por el juez. Pero nada de esto ha ocurrido. Nos vamos a creer a un tipo que una y otra vez ha sido desmentido por los hechos. Nada de todo eso ha ocurrido. ¿Cuántas veces lo ha dicho Ábalos y cuántas veces ha sido desmentido? Bien, llegados a este punto, te voy a poner un vídeo mío, porque este vídeo realmente lo grabé ayer en el coche, y te voy a desplegar todo el razonamiento. Pero antes de pasar a ese vídeo, quiero ponerte un vídeo de Samuel Vázquez que nos explica muy bien por qué la UCO está funcionando tan bien en un sistema tan corrupto. Míralo. Es la pirámide jerárquica. Esta pirámide, que es la base del modelo de liderazgo actual, hace que estos dominen todo el cotarro. Una minoría controlada por el poder político domina todo el cotarro. Unos pocos dominan a todos. Nosotros creemos que esto debe cambiarse por esto. Hace poco leí a Corbí en una entrevista y le dijeron, Corbí lideró la UCO, y le dijeron, y es difícil sustraerse a las intenciones de los políticos, a la manipulación política, llevando casos como los que llevas. En la UCO no. En la UCO no es nada difícil. ¿Por qué? Porque pasan los temas por tanta gente domina la situación, tanta gente es especialista y operativa, que es imposible convencerlos a todos para frenar algo grave. Es imposible. ¿Por qué? Porque en la UCO, que es como yo creo que deberían funcionar todos los grupos policiales en España, en la UCO este es el modelo. Hay tanta gente aquí tomando decisiones y conociendo todo lo que pasa en ese caso, que es casi imposible ponerlos de acuerdo a todos para corromperse. Aquí es mucho más fácil. Me he dado cuenta, he podido escuchar de la rueda de prensa de José Luis Ábalos, que ha señalado a la Guardia Civil por investigarle, diciendo que había un claro interés de querer interceptar comunicaciones. Bueno, pues lo que tiene eso, una investigación, ¿no? Eso es como cuando, en fin, tú estás yendo por la carretera y un día te viene una multa de tráfico. Y que resulta que había un coche de la Guardia Civil camuflado detrás de una zona, detrás de unos árboles, ahí, escondido, y que quería interceptar a los coches que iban más rápido. Es lo que hay. Entonces, ¿qué haces? ¿Te vas a querellar con la Guardia Civil porque te estaba cazando con una clara intención de cazar a aquellos que estaban delinquiendo? Esa es la cuestión. Me río, pero a la vez me preocupa. Me preocupa porque en esa misma rueda de prensa, Vito Quiles le ha hecho una interpelación importante, ¿no? Si se arrepiente de haber trabajado en una trama corrupta. Sí, señor Ábalos, yo quería preguntarle si se arrepiente de haber liderado una trama corrupta que amañaba contratos de su ministerio o que le costeaba gastos a sus parejas. Muchas gracias.
Otra pregunta de alguien que ¿Se no arrepiente, ofenda. señor Ábalos? Es una pregunta que se hacen muchos españoles en estos momentos, ya que ha quedado probado que Koldo le pagaba los gastos a sus parejas, del ático, por ejemplo, en Plaza España, o los papeles Bueno, sobre pues muchas adjudicaciones. gracias. Si ustedes permiten queríamos la irrupción de preguntarle- gente que no es de prensa, yo Perdone, me voy. He venido a una señor sala de Ábalos, prensa. Queríamos preguntarle O haber estado en una trama corrupta, y José Luis Ábalos no le contesta, le hace el vacío, y más indignante aún es el hecho de que los otros periodistas no recogen el testigo de esa pregunta y la formulan quizás de una manera un poco más diplomática, pero igualmente de asertiva, para que José Luis Ábalos pueda contestar, ¿no? Y eso nos pone de manifiesto dos cosas importantes, ¿no? La primera es que los políticos hacen lo que les da la gana. Es decir, este hombre cree que por ser político, por ser aforado, por ser un diputado, es ajeno a todo tipo de investigación. Es decir, que no se merece por su cargo ser investigado. Es decir, lo que está demostrando con esto es su propia sensación descarada de impunidad, lo cual no es otra forma de delatarse a sí mismo como posiblemente delincuente, como presunto delincuente. ¿Por qué digo esto? Porque si tú das esta manifestación a nivel psicológico, lo estoy interpretando obviamente, no a nivel legal, si tú das esa manifestación pública de que por ser aforado, por ser diputado, no te pueden investigar, no pueden interceptar tus comunicaciones, no puedes ser objeto de una investigación, pues entonces esto te hace sentir omnipotente. Eso entonces, en fin, te lleva a la consecuencia de poder delinquir, porque sabes y tienes todas las garantías de que nadie entonces irá a mirar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este discurso le delata como político en esa sensación de impunidad, como para creer realmente, hacernos creer a nosotros, que una persona que llegue a pensar eso, que como político está por encima de la ley, al estar por encima de la ley, se sentirá capaz de poder hacer lo que le da la gana sin tener que responder ante la justicia por ello, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que la prensa es cómplice de esa actitud, porque la prensa no cuestiona esa actitud. La prensa no confronta este tipo de cuestiones, salvo Vito Quiles, ¿no? Por tanto, esto me da un panorama realmente aterrador, y es que, por un lado, la sociedad está dividida. Por un lado, están los políticos, que en esa actitud que está mostrando José Luis Ábalos en este último día, hemos visto a Ángel Víctor Torres, hemos visto a la pasenara de Marichu Montero, hemos visto a Santos Cerdán, lo hemos analizado en muchos vídeos míos, en directos, etcétera. Al mismo presidente del gobierno, a Félix Bolaños, a este hombre también, a Patxi López, ¿no? Que se creen que están por encima de todo tipo de investigación y todo tipo de cuestionamiento. ¿Bien? Por un lado están ellos, con esta actitud, y la prensa cómplice de esa actitud porque no la cuestiona. ¿Bien? Y en esa actitud, y en ese lado, están, por tanto, políticos y prensa que se permiten cuestionar a los jueces, cuestionar a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, cuestionando, por tanto, a todos los organismos fiscalizadores precisamente en su labor. Están lanzando un ataque constante a la justicia, a los jueces y a la policía, a la Guardia Civil, porque por lo que he entendido, esta denuncia, ese señalamiento de José Luis Ábalos va a conducir a José Luis Ábalos a, entiendo yo, a querellarse en contra de la Guardia Civil. No sé si he entendido muy bien esta parte, ¿no? Pero de ser así, eso será la manifestación de que, por un lado, están los políticos que tienen un cuerpo acólito de voceros que amplifican su mensaje para que llegue al mayor número de personas, que además les subvencionan. Ahora me explico, porque este año el gobierno ha dado tantas subvenciones y tantas ayudas a los medios de comunicación, porque los considera partes de todo este sistema, de toda esta organización, posiblemente presuntamente criminal, ¿no? Por un lado están ellos, y por el otro lado están los jueces, la policía, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, y hay un enfrentamiento institucional prácticamente. Pero un enfrentamiento no porque los jueces y la policía les persiguen, sino porque los políticos quieren ser impunes y subvencionan a medios de comunicación y le riegan de dinero para que esos medios dependan de esas subvenciones, con el fin de poder atender, poder primero no cuestionar
sus discursos y segundo, amplificar incluso sus declaraciones. Por eso de esos famosos equipos de organización, equipos de información sincronizada, ¿no? Es tremendo, es terrorífico esto, porque esto nos quiere decir que hay un auténtico ataque, estamos ante un intento de golpe de Estado por parte de los políticos que tienen comprada la prensa, que tratan de alguna manera de, considerarse inmunes o impunes ante el cuestionamiento judicial y que realmente lo que quieren es mantenerse en el poder. Es decir, estamos ante las evidencias quizás más claras hasta el momento de que hay un intento real de golpe de Estado porque unos políticos se han enrocado y lo que quieren es atacar y derribar a la justicia y a la policía. Es decir, es que un ataque es una declaración de guerra a la nación, al Estado de Derecho. Es gravísimo lo que está ocurriendo aquí en España. Esa es una parte. Y por el otro lado, me gustaría ahora hacer una consideración como psicólogo a la personalidad, al personaje de José Luis Ábalos. Y quiero hablar simulando y dándote a entender, yo como psicólogo cuando me encuentro y me he encontrado a personas así, con esa actitud de tener ese enfrentamiento, porque si te das cuenta, José Luis Ábalos está utilizando como estrategia la misma estrategia que ha utilizado Pedro Sánchez, que ha utilizado Begoña Gómez, de atacar a quien le cuestiona. En este caso, está atacando a la Guardia Civil. Pedro Sánchez atacó al juez que le había llamado a testificar como testigo. Begoña Gómez había denunciado, se había querellado contra el juez que le está investigando. Es decir, su estrategia es atacar a aquel que trata de poner su atención, cuestionar, investigar lo que ellos están haciendo. Bien, entonces, esta actitud, la actitud de responder con un ataque, es una actitud típica de perfiles psicopáticos y perfiles de la tríada oscura. La perversión narcisista es esa, porque no deja de ser esta estrategia una forma de devaluación que se traduce, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, en esa típica situación en la que la pareja de un narcisista le cuestiona una cosa y entonces, en lugar de mantenerse en ese territorio, mantenerse en ese argumento de debate, el narcisista inicia a divagar y sobre todo contesta con un ataque. Anda que tú la ves que hiciste también así, le cambia el contexto, se dice, le reencuadra, hace un reencuadre a otra situación, es decir, define otro marco dialéctico, con otro contexto, para salir de ese contexto donde se siente cuestionado y crear otro nuevo contexto donde él asume la posición de poder porque se convierte de víctima, mejor dicho, sí, se convierte prácticamente en quien tiene el control de la situación, ¿vale? Porque se convierte de víctima del cuestionamiento en el que cuestiona, ¿no? Entonces, típico en una relación de pareja donde una persona quiere poner la sensibilidad del narcisista en algo que le hace daño y que quiere debatir para ver cómo corregirlo, el narcisista le contesta con un ataque, ¿vale? Invirtiendo el rol, ¿no? Y muchas veces esa contestación viene de un paso previo que es la victimización, ¿vale? Entonces, eso es lo que están haciendo ellos. Se están victimizando para después pasar al contraataque, ¿vale? Para después realizar una operación de devaluación, lo que se llama la fase de devaluación de la relación narcisista, que consiste básicamente en descalificar a la otra parte para que se sienta culpable, tratando de hacer palanca en su sentimiento de culpabilidad, en su potencial de sentir culpabilidad, puesto que el narcisista no siente culpabilidad o no conecta con esa emoción, con ese sentimiento,
para entonces dar la vuelta a la situación. Bueno, contestar con un ataque, como están haciendo ellos, corresponde básicamente a eso, a poner en marcha un mecanismo de devaluación. Ah, tú me atacas como juez, tú me investigas como guardia civil, yo te devalúo y te señalo querellándome contra ti para señalar que lo estás haciendo mal. Y convertirme yo en la persona perjudicada que trata de tomar medidas para protegerse de ese ataque y legitimarse, por tanto, en contraatacar. ¿Bien? ¿Qué ocurre con esto? Que cuando, y yo he tenido este tipo de perfiles en sesiones individuales, entonces hay veces que, sobre todo cuando no lo tienes detectados esos perfiles, es decir, no sabes que son perverso o narcisista porque está trabajando a lo mejor en un entorno de empresa, en un entorno de coaching, donde no estás haciendo un diagnóstico de la persona y vas conociendo a la persona poco a poco conforme la vas entrenando en una serie de habilidades, pero con el tiempo te das cuenta, ¿no? De, uy, esta persona que tiene algo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Que te quiero simular qué es lo que le diría yo a José Luis Ábalos si estuviéramos en privado en una sesión individual de psicólogo, trabajando posiblemente en un marco de coaching más que en un marco de terapia, porque el estilo retórico que utilizaría sería más el de un coaching. Entonces, sería, mira, yo iniciaría diciéndole, mira, a la gente le importa, además utilizaré un lenguaje crudo, le importa un carajo lo que a ti te ha pasado, de que si tú cuentas esto, que si tú cuentas esto otro, que solo ahora te has dado cuenta porque antes estabas con una cosa y con otra, tal como él inició el argumentario. A la gente le suda la polla, se lo diría así, a la gente le suda la polla de si tú tienes esto, de si tú tienes esto otro. Le da igual tu torbellino de idea, tus argumentos que necesita 3 horas para envolver a la gente, con tus silencios dramáticos, con tus pausas, con tus términos rebuscados y pintorescos, con tu dramatismo de spaghetti western para hacer creer una cosa y otra, para atraer en un lenguaje seductor a quien te escucha, para que se crea que está ante un tipo que se está abriendo en canal con él o con ella. Le importa un carajo esto si al final tú has metido la mano en la caja y te ha llevado pasta. Y esto lo tienes que entender. Y que tú contestes a quien trate de averiguar. A quien trate de averiguar si efectivamente has metido la mano en la caja. Porque hay serios indicios de que esto haya ocurrido. Y que tú le contestes así, de esa manera, a la gente no le interesa. La gente lo único que quiere saber es la verdad. Y por mucho que tú vayas con tu cuento, que solo te lo crees tú, porque te crees tan impune, tan bello, tan guapo, tan increíble como te has creído hasta ahora, porque has vivido en una auténtica burbuja en la que tú mismo te has convencido de tu propio cuento, de que eres una persona intocable. Todo esto a partir de ahora no te va a servir. Deja de querellarte contra gente que simplemente se queja de ti, simplemente dice las cosas, simplemente lanza hipótesis. Todas esas querellas que has puesto en marcha contra Cristina Seguí, contra este otro, contra Vito Quiles, ¿no ves que no son otra cosa que una forma tuya de huir de ti mismo, de huir de tu propia miseria? Porque eres un puto miserable que no es capaz de darse cuenta de que su comportamiento ha llegado a un punto que cuando la Guardia Civil ha visto, investigando una trama, que había un político, no un político cualquiera, sino un ministro, y no un ministro cualquiera, sino el número 2 del partido de gobierno, cuando se dan cuenta de todo esto, es normal que la Guardia Civil ponga en marcha todos los mecanismos de precaución, porque el poder que tiene ese político es tan desmesurado que podría echarle a perder toda la investigación. Y es natural, entonces, que actúen de una manera para proteger esa investigación. Y esa es la mejor manera para demostrar que la Guardia Civil
y la policía y fuerza y cuerpo de seguridad del Estado son eficaces, son gente excelente, que sabe hacer su trabajo, y que las pocas veces que no hacen su trabajo es porque los políticos se lo impiden, porque los políticos les ponen trabas, porque los políticos hacen de todo para que ciertas cosas no salgan a la luz. Y si hacen de todo para que las cosas no salgan a la luz, ¿por qué las ocultan? ¿Qué hay detrás para no querer que todo esto salga a la luz? ¿Qué hay detrás, José Luis Ábalos? Esta es la cuestión. ¿Por qué tienen que dar tantas vueltas? ¿Por qué tienen que elucubrar tanto? ¿Por qué necesita 3 horas para negarlo todo ante un juez? ¿Qué coño le ha contado al juez si no son esos silencios dramáticos y esos delirios que tanto le gusta, ¿no? Esos dramatismos cuando va a ver cuando iba, ¿no? A ver a Risto Mejide y creaba esas situaciones de tensión, de cuentacuento, de flautista de Hamelin, que ha tratado de embaucar al juez, de envolverlo en tu delirio, de meterlo en tu torbellino de ideas. ¿Realmente es eso? En fin, para que uno se lo haga ver. Eso es lo que yo le diría en privado, con el fin de sacudirle al menos y que se dé cuenta de que en el fondo contestar atacando no es más que aplazar su caída. Y su caída, cuanto más la aplace, más dura y más contundente será. Bueno, esta es mi reflexión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Suscríbete a este canal y al otro. Nos vemos, dale un like y comparte. Beso. Chao.